Presenta Dedicar, servicio de acompañantes con planes ideales para todos. Vamos al departamento de Canelones. Gracias por la corrección de Cris Jona, que dice que yo invité a ir al departamento de Atlántida. No, es que en realidad nos vamos al departamento de Canelones. El juez Ismael Falco ha planteado que tiene una pena máxima de hasta 5 años previsto para la persona que se le imputa en el homicidio de este niño que desapareció la semana próxima pasada. Ustedes saben que estamos hablando de un pequeño que salió a hacer unos mandados, que fue un almacén que quedaba a pocos, bueno, muy cerquita de su casa, en una bicicleta. Se lo estaba buscando desde el viernes en la mañana y finalmente el domingo su cuerpo fue encontrado. El niño Inti, así lo conocimos durante todo este fin de semana a través de redes, 8 años apenas de edad. Vamos entonces al juzgado a la Costa de Oro. Muchas gracias, María Inés. Buenas tardes. Efectivamente estamos con el juez Ismael Falco aquí en el juzgado de Atlántida, que ayer a la tarde dio lugar al pedido de la fiscal Darvinia Viera y ahora permanece en un establecimiento del INISA este joven de 16 años por homicidio gravísimo. Es el principal sospechoso del homicidio. En este momento, bueno, vamos a hablar con Falco cómo sigue esta causa. Ahora está privado de su libertad en el INISA y en 30 días Darvinia Viera tiene un plazo para presentar las pruebas. Ayer se presentaron evidencias, testimonios de algunos vecinos. Cuénteme cómo transcurrió la audiencia y cómo sigue. Bueno, la audiencia fue una audiencia corriente de formalización de adolescente. En la misma, la Fiscalía expone, o sea, presenta los hechos por los cuales pretende que se inicie una investigación y también da cuenta de las evidencias que tiene en su poder y que obviamente han sido compartidas y de conocimiento de la defensa, que eso es muy importante para preservar las garantías del debido proceso. En realidad no se diligencia prueba en la audiencia, eso es algo que quiero que quede claro. Sí, evidencia. Las evidencias se exponen, o sea, se tiene tal cosa, tal otra, no. ¿Qué se expuso? O sea, en realidad lo que se expuso por parte de la Fiscalía fue que se tenían testimonios y también un informe médico forense. No una autopsia, porque todavía, evidentemente, no está el protocolo de autopsia, pero digo, sí un informe por lo menos preliminar. Usted me comentaba que luego de esa audiencia de formalización vino la médica forense para estar con tomarle pruebas a este hombre, este joven de 16 años, y que luego nuevamente la Fiscalía lo interrogó y sigue negando los hechos, no habla de haber participado en este homicidio. Sí, en realidad yo vi a la forense ingresar a la sede, sé que lo iba a periciar, me comentaron tanto la defensa como la Fiscalía en ese sentido, y también era intención de tomarle un nuevo interrogatorio que se hizo en una sala aparte. Yo obviamente no participé, no corresponde que participe tampoco. Cuénteme usted qué fue lo que pudo hablar con el acusado, con este adolescente de 16 años. Bueno, en realidad lo que se hace en una audiencia de formalización es preguntar los datos personales, nombre, documento, edad, ese tipo de datos. No se habla de hechos. Sencillamente se le tiene que preguntar si conoce a la víctima o tiene alguna vinculación, y fue lo único que le pregunté con respecto al niño que falleciera, ¿no? Y él contestó que sí, que lo conocía. Que lo conocía de jugar, de ese tipo de contacto. No es que fuera amigo, pero sí creo que se conocía. También se habló mucho ayer de la condena que puede llegar a tener. Contemos un poco cómo sigue este proceso ahora, cómo puede seguir y cómo puede ser esta condena que se habla de 5 años, qué pasa cuando este adolescente cumple la mayoría de edad. Bueno, yo le agradezco la pregunta, porque en realidad la condena de 5 años es el plazo máximo que puede haber de condena para un adolescente, digamos, en cualquier tipo de infracción. En este caso hay que tener en cuenta que la calificación de la infracción como un delito, digamos, una infracción gravísima que está tipificada por la ley penal como un delito de homicidio es preliminar. Esa calificación puede variar, yo no lo sé, de acuerdo a las evidencias y a la prueba que vaya colectando la Fiscalía, digamos, con control de la defensa. Eso es algo preliminar y es aventurado decir que más que pena, porque en realidad en adolescentes no hablamos de pena, sino hablamos de medida socioeducativa. ¿Qué medida socioeducativa va a corresponderle? Hablamos genéricamente de pena porque es algo que tenemos costumbre, pero en realidad, si vamos a ser estrictos, se habla de medida socioeducativa. O sea, tiene una finalidad muy distinta que las penas para los adultos, ¿no? Él ahora se encuentra en un centro del INISA. ¿Usted pidió alguna medida especial por
la entidad que ha tomado el caso público, los incidentes que han pasado aquí fuera del juzgado de Atlántida en la tarde de ayer? Mire, no, digamos, por un lado no se solicitó ni por la Fiscalía ni por la Defensa el solicitar la medida cautelar. Por otra parte, digamos, el lugar donde el adolescente permanece es algo que depende del INISA. Él seguramente haya ido a un centro de estudio y derivación y de allí se determina el lugar donde tiene que permanecer. En este caso, por el tipo de infracción, que es gravísima y además está establecida en el artículo 72 del CNA, el adolescente debe permanecer internado hasta el momento en que quede firme la sentencia. Yo sé que usted ya lo ha contado, lo acaba de decir nuevamente, que solo pudo hablar con él, pedirle los datos y solo si tenía contacto con la víctima, si la conocía, y usted dijo que sí. Pero ¿usted qué cree? ¿Ha hablado con la Fiscalía? ¿Está al tanto un poco de la situación? ¿El perfil de esta persona también mucho se habla? No, no corresponde en este momento que los jueces tengamos ningún tipo de contacto de ese tipo, ni con la Fiscalía ni con la Defensa. Sencillamente en la audiencia, tanto la Fiscalía como la Defensa estuvieron conversando y obviamente uno pudo escuchar algo, pero lógicamente los pormenores, las evidencias y demás es algo que les corresponde a las partes, en este caso Fiscalía y Defensa. Cabe aclarar que en este caso aún formalmente no se ha presentado nadie en representación de la víctima. O sea que está sin representado. ¿Va a tener un abogado de oficio? No lo sabemos. No sabemos si digamos, los parientes en este caso de la víctima se van a presentar en el proceso. Hasta el momento no ha aparecido nadie, digamos, formalmente. Pero sí la Fiscalía le va a ofrecer un defensor de oficio. Eso depende de la Fiscalía. La Fiscalía creo que tiene un departamento de asistencia a víctimas. Eso es algo que no depende del Poder Judicial. Obviamente, si las personas requieren un defensor público, el Poder Judicial se lo va a brindar, por supuesto. Ayer no fue el caso. No, ayer no se presentó nadie a la audiencia. Solamente estaba la Fiscalía y la Defensa, por supuesto, con el adolescente. Muchísimas gracias por estos minutos. Yo también le preguntaba y usted me decía que ayer fue una tarde difícil para usted también, para todos quienes están acá. Es un caso, como yo decía, ha tomado entidad pública, se produjeron incidentes afuera, hay familias muy afectadas, todo el barrio, todo el país está muy conmocionado por este tema. Imagino que ustedes también debe ser difícil trabajar. Bueno, lógicamente no es un caso que uno tiene todos los días. Por supuesto que uno entiende la angustia y la desesperación de los familiares. También hay que entender que las sedes judiciales a veces son casas que ofician de juzgados y no tienen de pronto las instalaciones adecuadas para que se produzcan las salidas y las entradas sin que sea posible que se produzcan ese tipo de incidentes. Que bueno, uno lo puede comprender, pero lógicamente que son situaciones complicadas y que es difícil de resolver en el momento, ¿no? Otra consulta que le quería hacer antes de despedirme. ¿Cuánto van a demorar las pruebas que se están haciendo? El informe forense preliminar hablaba de un posible abuso. Repetimos, preliminar. Ayer se realizaron pericias al acusado por parte de un médico forense, se busca ADN, otros rastros. ¿Cuánto puede demorar todo esto? Bueno, eso lo desconozco. Yo, digamos, algún elemento del informe, digamos, fue manejado en la audiencia, pero lógicamente por respeto a la víctima y a su familia, creo que no es del caso mencionarlo. Lo que sí le digo que son pericias que generalmente demoran unos cuantos días. Lógicamente eso lo debe estar manejando la Fiscalía en coordinación con los peritos y por supuesto la Defensa controlando, porque de cada prueba o de cada evidencia que se colecta en esta etapa tiene que tener control de la Defensa, es algo que corresponde al debido proceso. Ayer el pedido de la fiscal fue por homicidio y también se manejó el posible abuso reflejado en los informes preliminares del médico forense cuando le hizo el pedido a usted. Mire, yo justamente hace un rato le dije que la calificación era preliminar. O sea, la calificación de ayer en el pedido de formalización fue por una infracción gravísima tipificada por la ley penal como homicidio. Hasta el momento lo del abuso no está incorporado. Muchísimas gracias nuevamente. Es bueno poder explicar un poquito a la gente, porque el explicar y que la gente entienda contribuye también a crear ciudadanía. Muchísimas gracias. Nuevamente le dejamos seguir trabajando al juez Ismael Falco. Esta causa, como él lo decía, continúa. Ahora la fiscal Darvinia Viera tiene 30 días para presentar las pruebas, las evidencias y finalmente acusar o no al presunto autor del homicidio de Inti Nahuel Lois. Muchas gracias, Noelia. Cabe consignar que la señora fiscal dice que las evidencias están, trabaja desde esa hipótesis y con esa certeza. Agrega, hay varios testigos que lo vieron con el niño en la zona y después lo vieron salir solo con las dos bicicletas, la de él y la del niño. De cualquier manera, María, creo que va a ser muy importante la pericia de ADN que encargó la fiscal, entre otras. Hay también una pericia psicológica o psiquiátrica sobre
el acusado, entre otras, ¿no? Sí, recordemos que según las pericias médicas la causa de muerte fue muerte violenta, hay traumatismo de cráneo con fractura de hueso temporal izquierdo y estrangulamiento con hematoma en cuello profundo con marcas de manos, pero no está hecha todavía la pericia definitiva, así que no se sabe si fueron pre o post-morte. Bueno, volviendo con nuestro invitado, Richard Reed, estoy tentado a vincular este caso terrible con el trabajo que tú haces a nivel social con la gente de la FOEB, que está en contacto con algunas de las poblaciones que viven en circunstancias de marginación extrema, de violencia extrema, incluso con niños muy pequeños, ya no solo un adolescente violento a los 16 o los 17 años, sino niños que andan amenazando armados. Esa es la realidad que a veces nos cuesta, de la cual nos cuesta hacernos cargo, ¿no? Es el Uruguay que muchas veces no queremos ver, ¿verdad? Pero el que está. Y el que hay que atender. Nosotros, y esto fue un impulso de Fernando Ferreira, compañero nuestro que está de presidente de la Federación hace unos años, resolvimos, ¿recuerdan a Marito, el niño se lo falta sí, de La Valleja? Sí, claramente. A partir de ese hecho, esa realidad, nosotros apadrinamos la Escuela 94 en La Calera, donde iba él, y además de ayudarlo a él y a su familia. Y de allí dijimos, bueno, esta es la beta de la Federación. Empezamos a ayudar a escuelas rurales. Hoy tenemos alrededor de 78 escuelas rurales que son apadrinadas por el gremio. 22 están en Paysandú, con un trabajo conjunto con la Intendencia que es bueno allí. Y empezamos a trabajar en el 2012 con la INAU y al Plan Juntos. Y luego resolvimos abrir nuestro centro social y educativo. Tenemos 280 chiquilines, vamos a abrir un sexto seguramente. Nos encontramos con una población, el 80% de contexto crítico, donde decir contexto crítico no es solamente un tema de pobreza económica, hay un tema de afectos, de falta de afecto, falta de cariño, de un abrazo, un beso. La anécdota más clara que refleja esto fue el año pasado, cuando nos enteramos que muchos gurises no conocían la playa y nos llevamos todos a la playa, a merendar una tarde de sol a Carrasco. Un viejo amigo me decía, che, Chueco, si te hará jodida la mano, la pobreza, ¿a lo que llegó la pobreza? No, no es un tema de pobre. Yo vivía en el Cerrito en un garaje de 9 años y iba a la playa 2 veces por semana. Habían brazos que nos llevaban, había familia, había contención social. Eso es lo que se ha perdido. Cuando se habla de décadas perdidas y décadas ganadas, no hay que hablar de la economía, hay que hablar de la sociedad. ¿Tenemos mejor sociedad que hace 10, 20, 30 años? ¿Sí o no? Yo creo que tenemos una sociedad mucho peor, donde la violencia está intrínseca en el quehacer cotidiano. No es que sean boca sucia, no, manejan 50, 60 palabras. Yo creo que ahí la parte social se quedó renga, creo que hay que trabajar mucho y no hay que menospreciar ni descartar los apoyos de privados. Yo reivindico a todo aquel que tiende una mano a estos gurises porque es un cabito. Si no tiene una ventanita abierta, si no tiene una puerta, ese gurises sale de caño. Entonces, por lo tanto, el ejemplo de Los Pinos, 580 personas, gurises del barrio de Casaballe, tienen posibilidad de que de otra manera se les convertiría en algo muy difícil. Entonces, discutir después el cómo, el quién, cómo se organiza, me parece que son 4 pesos de costado. Los resultados hay que verlo, ¿verdad?, en la cancha. Nosotros seguimos con esto, estamos muy contentos, los resultados nuestros están a la vista. El compañero Juan Pedro Mir se acercó a dar una mano solidaria y nos está armando un proyecto de seguimiento de los chiquilines en el comportamiento luego en el aula, en primaria, para ver cómo retorna la parte nuestra, donde se solventa principalmente con apoyo técnico, pero con códigos de vida, ¿verdad?, con límites, porque creo que pasa por ahí. Hay una sociedad, a todos, nos está faltando límite, cuanto más a los gurises que están en situaciones muy vulnerables, mucho más. Yo creo que hay un hueco, un vacío a ocupar, que el nuevo gobierno debe de ocuparse seriamente junto con una reforma educativa. Le agradecemos mucho su presencia, nos quedamos cortos de tiempo, hacemos una grilla de propuestas cada programa, la producción lo hace y a veces la realidad nos pega batacazos y se lleva y yo no tengo síntesis. Otros tiempos. No se preocupe, ¿sí? Creo que ha ido bastante bien a lo largo de todas sus asambleas sin síntesis. Sí. Gracias a la gente. A esta altura yo creo que ya eso no es algo que lo tenga que preocupar. Contaba Richard Reed fuera de cámara que se fue con toda la familia al sur de Chile de vacaciones, ¿no? Y estaba allí, descubrió, no sé cómo, que había una asamblea. Eso fue el año pasado. El año pasado terminó
En la el asamblea. día entero. Una asamblea de trabajadores del transporte, estaban de paro, haciendo una asamblea en la calle, me entusiasmé, me metí ahí adentro y al ratito Pero no votaste, se usó ¿no? la palabra. No, votar no voté, pero ahí se usó la palabra. Ah, pero qué interesante, me hubiera gustado estar ahí. Porque hay todo un tema, ¿no? Con el transporte. Mi familia no entendía nada. La caída del... Hicieron 2.000 kilómetros para sacarme del sindicato y La caí en caída una del gobierno de asamblea. Allende y el tema del transporte. Me hubiera gustado estar ahí con ustedes. Era el transporte colectivo. Gracias por haber venido en la A tarde. ustedes por la de hoy. invitación. Es breve la pausa y volvemos en instantes. Vamos a seguir con otros contenidos periodísticos y ya tenemos a nuestro próximo invitado. Está con nosotros el doctor Santiago Cedrés, sexólogo y presidente de la Sociedad Uruguaya de Sexología. Nos adelantamos al Día Mundial de la Anticoncepción, pero también recuérdenlo, la última vez que estuvo acá con nosotros habló de que todos pueden llegar a ser abusadores. Presentó Dedicar, servicio de acompañantes, con planes ideales para todos.